Sanar el vínculo con todos, hoy especialmente vamos a hablar con tu hijo, pero en realidad sanar los vínculos, las relaciones familiares, te sanan ante todo a vos, porque sos vos el que tenés ese dolor con respecto a la relación con el otro. Y ni hablar de los amigos o el entorno. Y en especial quiero que escuchemos a quien ha escrito un libro y que sabe y mucho sobre letras, porque es una mujer que a través de la lectura, de este coraje que tuvo en contarnos a todos su proceso de crecimiento y transformación, que vale la pena. Un libro muy rápido de leer, pero que al mismo tiempo te atrapa y que no te das cuenta del tiempo y querés llegar al final y conocer esa historia, porque no importa la historia en sí, sino lo que ella nos va enseñando con motivo de esa historia que tuvo que pasar. Estoy hablando de Marcela Calavia. Ella es argentina. Bienvenida, Marce. Voy a contar un poquito más Gracias. quién sos, con quién nos encontramos. Ella es nuestra, es de las diagonales de La Plata y Los Tilos, como bien describe en su libro, pero se fue a vivir 20 años a Italia, hoy está en España, ya nos va a contar por qué ese proceso, pero además es profesora de lenguas, es traductora, es neuroeducadora y como ella se describe, narradora de emociones, que así me pasó esas emociones que fui teniendo en el transcurso del relato de esta historia tan linda que hiciste en Sin Culpa con Coraje. Bienvenida ahora sí, Marce. Gracias por estar. Gracias, Paula. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, feliz de tenerte y sobre todo cuando me contaste que habías editado este libro, que en cierta manera querías que llegue a la Argentina, que es tu país, y cuando me contaste que se trataba el libro, tiene que estar en Crianza TV, hay que hablar de estas relaciones, los vínculos, es parte de la crianza. Crianza Sí, no es solo la primera infancia, estamos criando toda la vida, como bien vos decís el libro, nunca nos sí, divorciamos del amor que tenemos con nuestros hijos, es un tal para cual. toda la vida real. Sí, sí, sí. Entonces, antes de irnos al relato y a contar la historia de este libro y por qué llegaste a este libro, quiero que me cuentes de vos, de que te presentes, de cómo llegaste a Italia y después a España, pero bueno, que hagas todo este recorrido para conocerte más. Bueno, brevemente, porque son tantos los años, yo siempre viví, bueno, en Argentina, viví en La Plata, viví un periodo en Buenos Aires, en Capital, en el barrio de Palermo. Ah, sí, también Sí, está en el sí, sí, relato. sí, sí, en Cerviño y Godoy Cruz vivía. Y bueno, y después por amor me fui a Italia. Antes había viajado bastante a Francia porque yo estudié francés. Y bueno, y dejé todo, y lo cuento en el libro, todo por amor. Ya me había más o menos instalado bien en Buenos Aires, un buen trabajo como traductora, una editorial, bueno, era más o menos lo que yo había previsto y había organizado en mi vida y había programado. Estaba todo como perfectamente programado, como se llama la primera parte o el primer capítulo del libro, ¿no? Y bueno, y después fue un cambio total de vida, no Claro. solo de encontrarme en su momento con el hombre que había elegido, que amaba, todo, pero es muy fuerte el exilio, aunque sea por amor, porque es un Sí, exilio, digamos, llamarlo exilio elegido, pero no por eso menos profundo, no sé si llamarlo doloroso, pero uno deja todo. todo, todo. ¿A qué edad fue esto No, aproximadamente? visita 35. No, Claro, no, decir, ya ya, estaba era grande. no, pero además, claro, además ya estabas totalmente armada como Exacto. mujer, como profesional, y decidir este Sí, irte, ¿no? Porque sí, hay sí. mucha fantasía con el irnos a otro país. Uno cree que me voy a ir a otro país y me ven mejor. No, Esta nunca la tuve porque en un momento había estado becada, estuve viviendo en Francia, pero yo decía, no me voy a quedar, la única manera de quedarme si consiguiera, no sé, un súper trabajo, mi profesión, y no, nunca, y Italia menos, más allá de ser nieta de italianos. un abuelo solo italiano.
que también hablo un poco, ¿no? Pero nunca me hubiese ido. Eh, Porque estaba bien, lo que decís, ya me había ambientado, ya estaba bien, y bueno, y dije, esta es mi vida, y bueno, con todo lo que eso implicaba. Y de repente dejé todo, pero en pocos meses, que yo a veces pienso en mis padres, que bueno, ellos ya no están, digo, ay, lo que habrán pensado, cómo, porque aparte yo siempre fui bastante tranquila, ¿no? Digamos, no es que andaba de mochilera por el mundo, iba, venía, 300 pares, no, súper tranquila. Y decirle de repente que me iba con un desconocido prácticamente, porque Claro, ellos no lo conocieron hasta después, hasta un año después. mira, Entonces, a veces digo, ay, lo que habrán pobres sufrido, sobre todo mi madre, obvio, mi obvio. padre también, porque yo muy apegada a mi padre, pero a veces pienso, digo, pero ¿cómo pude? ¿Cómo pude? Pero no por el hecho de poder, ¿cómo pude decírselo? Porque, ya te digo, siempre una vida muy tranquila, digamos, ¿no? Claro. Y tomar esa decisión que, bueno, que te Es cambia. difícil. Exacto, porque la profesión, todo te encontrás de tener todo, no tener nada. Ujú. Esperar. Empezar de cero como después tuviste que hacer con este proceso que ahora nos vamos a meter y Mm, que tiene que ver con esto que vos bien definís, es el relato íntimo de un recorrido personal, pero exacto. más allá de la historia, que es el hilo conductor que tenemos acá en Sin culpa con coraje, en este libro que acabaste de editar, que son muy pocas páginas, un Sí, libro muy ameno, como bien dije recién. Lo importante es que nos compartas, en cierta manera, ese proceso por el cual llegaste a escribir, a contar al mundo, dejar una huella para aquellas personas que se sientan identificadas. A lo mejor con todo el relato, a lo mejor en algunas partes del relato, en algunas partes me sentí identificada y no pasé por el mismo proceso. Por eso invito a todos, a todas las que son madres, especialmente, me parece que ahí está, que lo puedan leer, ¿no? Que se puedan llevar por esta historia. Y vamos a introducirnos. sí, sí, Y sí, vos sí. le haces dos preguntas en el libro que quiero que la contestes ahora. Es, ¿por qué leer este libro? Mm. ¿Y para qué leer este libro? Creo que es la base de introducción para que nos metamos de lleno en distintos puntos que te quiero ir preguntando. Bueno, hay un montón de por qué leerlos, ¿no? Más que no, ¿por qué no leerlo? Porque en algún momento te van a pasar cosas, y no solo con tus hijos, y no solo a las madres. Quiero hacer un paréntesis, Bien, Paula, porque estuve hablando con dos papás también mira, que se sintieron muy identificados. Uno no había leído el libro, no lo había comprado todavía, y mirando unos reels de Instagram, que yo hago bastante hincapié obviamente está centrado en el libro, el Instagram no es un Instagram personal, es del libro, y tomo algunas reflexiones, no literales, pero bueno, que tienen que ver con este recorrido, y uno me confesó, me dijo, me puse a llorar, claro. Sí, 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 que por porque momentos... tiene una historia muy importante con sus hijas, con la separación, con su esposa que se llevó a sus hijas, otro país, bueno, una cosa muy fuerte. Y también otro hombre me dijo, me siento totalmente identificado porque hace 7 años que mi hija me borró así y yo bueno, no sé los pormenores, pero él me decía, yo no creo que haya habido algo tan grave como para sacarme Cortar de lleno todo. No, todo. es cierto lo que vos decís y de hecho nosotros acá en Crianza TV estamos apoyando muchísimo a muchos padres que los desvinculan de sus hijos sin causa aparente o con una causa por ahí inventada. Y bueno, y sucede mucho acá, no sé allá en España o en Italia, pero acá hay muchas denuncias falsas, ¿no? Por obstrucción y provoca la obstrucción del vínculo directamente, porque también los procesos procesales están muy mal armados y no piensan en los chicos, que son los más perjudicados. Y Exacto. muchos padres pasan por esta historia. Tenés razón, yo porque me sentí, me lo Sí, leí como yo mamá. lo hablo como para una mujer, pero sí. Sí, Y esto que decís de los procesos judiciales, bueno, yo creo que en todos lados está un poco, ¿no?
con esto, aparte de un poco de este feminismo exacerbado y esta cosa que siempre el hombre es el culpable, que, bueno, no conozco demasiado, pero te puedo hablar de lo que yo pasé. Yo, por ejemplo, bueno, mi hija, después podemos hablar más en profundidad, decidirse a vivir con su papá. Yo ya estaba separada hacía bastantes años. Bueno, perfecto. Es su padre. ¿Qué va a hacer? Vivió tanto tiempo conmigo, porque su papá viajaba mucho por trabajo. Bueno, está bien, yo lo acepto, pero lo que me costó digerir fue toda la situación. Incluso la justicia, yo nunca fui a un juez a decir, quiero que mi hija me vea, jamás. ¿Por qué? Por miedo a la justicia. Y eso también lo pongo en el libro. Sí. Es terrible, porque en esos años, estoy hablando de hace más o menos, sí, 5 o 6 años atrás, hubo un caso muy renombrado en Italia que habían destapado una cosa que, bueno, que con alguna denuncia falsa, el asistente social de esa comuna determinada, no me acuerdo el nombre, pero el caso existió realmente, separaba a los chicos como un paquete para dárselos a una familia y que esa familia recibiera determinado dinero para mantenerlo. Claro. Pero aparte después descubrieron que los dibujos eran inducidos, que hacían, que el padre había, qué sé yo. Yo, ni loca. Dije, yo no, primero porque en Italia ya 12 años el menor puede decidir totalmente con quién está, no te escuchan, nada, no importa. Pueden decir cualquier cosa y exponerme no. Primero porque nunca uno puede obligar en ningún vínculo, Paula, y creo que los que escucharán o están escuchando esto estarán de acuerdo. No podemos obligar a que nos quieran o a que estén con nosotros, ni siquiera a nuestros hijos o nuestros padres. Sí, es verdad. Entonces hay que aceptarlo y lo que menos quería era llevarla ante un juzgado y decir, no, yo quiero que 2 veces por semana me venga, ¿no me querés ver? No me veas, porque ya había pasado un proceso y difícil para ella y creo que también ahí hubo un poco yo hablo de tsunamis, algunos tsunamis que pasamos, las madres o los padres, los hijos, pero también algunos son inducidos, ¿no? Entonces, bueno, dije, no hago nada porque tuve miedo. Tuve miedo porque decía, no, me muero. A ver si por decirle, no, yo quiero verla, me corresponde verla, dicen, bueno, usted no se pone de acuerdo con su ex marido, la llevamos a otra casa, me moría. Dije, no, está bien, está con su papá, es lo que ella eligió porque no es que la secuestraron, no, ella dijo, a partir de hoy quiero estar con él. El proceso fue muy duro para mí, para ella seguramente que no sé, no, porque si eligió, no habrá sido. Yo digo que sería fantástico este mismo libro que lo escribiera mi ex marido y mi hija, porque serían 3 libros distintos, pues yo cuento lo que yo percibí, mi verdad, pero no es la verdad, es la mía, lo que uno percibe. Hay tanta verdad como protagonistas. Es verdad lo que vos decís. Bueno, de hecho, si nos metemos ya en el relato del libro, vos hablás como el dolor, no como el final, sino todo lo contrario, como el momento, vos decís, sino que es la puerta hacia tu propia reconstrucción, ¿no? Sí. Como muchas veces los procesos de la vida misma, lo dice la Biblia, los dolores son cambios de transformación. Y que a veces pueden durar 40 años, como en el desierto, a veces puede durar menos tiempo, sí, a veces toda la vida, pero que tiene que ver con un proceso interior. Y vos lo vas destacando eso. Exacto. Yo digo que más que transformación es como transmutación, ¿no? Que es crear una cosa completamente nueva, porque ya no soy la misma, ya no soy la misma. Pero en el proceso también me doy cuenta que me he reencontrado con la Marcela de hace 25 años, la que vivía en Palermo. Bueno. Es exacto.
Perdón. Ahí quiero llegar. No, Eh, exacto, es reencontrarte y reconstruirte, porque el proceso hay que pasarlo. No hay recetas mágicas. Si hay alguien que lo está pasando, y cada historia es distinta, Paula. No hay dos historias iguales. Por lo no. tanto, no hay recetas. Esto no es que tomás una aspirina y se te pasa el dolor de cabeza, que ni siquiera para eso, ¿no? Porque bueno, el dolor de cabeza puede ser por muchas cosas. Pero yo hice terapia durante muchos años, creo en la terapia. En un momento, bueno, paré la terapia por distintos motivos, me ayudó mucho en algunas cosas. Después hice terapias alternativas, las que existen, y las otras que todavía creo que ni se inventaron. Todas y algunas más. Y bueno, y ninguna, en realidad, sí, todas te ayudan así como algunas cositas, pero no, lo que más me ayudó a procesar, pero de fondo, a sacar todo, a llorar y a volver a decir, bueno, a ponerme de pie, fue escribir el libro. Sí, lo Que yo, decís. exacto, y yo lo digo, y es más, yo no digo que soy escritora, bueno, hice como un curso con un grupo para escribir un libro, pero, y que bueno, un poco la persona que guiaba, la profesora decía, son escritores, y yo decía, no, quizás porque yo vengo también de una rama, de las lenguas, de la Claro. literatura, entonces para mí es como una palabra que me queda grande decir que Bueno, soy escritora. no, de hecho vos decís acá, estoy buscando el machete, pero ahora que me vino a la mente, vos decís que escribir muchas veces te ayuda a bajar ese proceso que está en la mente, esto lo Exacto. agrego yo, para lograr esa transformación o verte donde estás parada. Yo recuerdo que lo decís un poco, Sí, que, sí, sí, que sí. tiene Yo que ver digo que con soy, esto. claro, narradora de emociones. Eso, narradora Cuando, emocional. cuando abrí el Instagram dije, no, yo no voy a poner escritora, yo no me siento escritora. Para mí, escritor es una persona que no solo cuenta una historia como la pude contar yo, pero sino que maneja un montón de herramientas que yo no creo que la sepa manejar a la altura de llamarme escritora. Quizás algún día lo sé, no sé si empiezo a escribir, porque siempre escribí poesías, y bueno, al ser traductora, bueno, siempre me gustó escribir. Pero es un proceso que ayuda como a poner negro sobre blanco lo que vas sintiendo. Es como cuando se lo contás 20 veces a la amiga que te dice, basta, ya me lo contaste, bueno. Es como aterrizar y Todo leer. esto. Y hoy justamente estaba haciendo la traducción al italiano, ¿no? Y bueno, y en mi libro, y ya lo leí 20 veces, que yo digo el que lo lea y encuentre una falta, una coma, algo que me diga si yo lo corrijo, lo vuelvo a subir, porque siempre pasan cosas. Uno Ah, lee, y no, hoy leía y decía, no, pero este guión tendría que ir arriba, acá no tendría que haber espacio, bueno. nada, Y está haciendo perfecto. la traducción, corrigiendo una traducción, porque hice una traducción automática. Yo soy traductora, pero bueno, es una profesión que está en vías de extinción. Entonces, gastar tiempo en una cosa que lo hace la máquina perfectamente, uno, Pero lo corregiste, porque todavía no es perfecta. no es perfecta, pero te alivia muchísimo. Yo estoy haciendo el trabajo de corrector, Claro, de claro. corrector. Entonces, y en un momento me puse a llorar, leyendo mis propias cosas. Y yo digo, Obvio. wow, qué profundo, ¿no? Porque bueno, al leerlo en italiano y todo, Escu- pero bueno, Escuchame, eso sirve. no, te quiero decir esto porque no lo quiero pasar desapercibido. Vos dijimos al principio, no, te fuiste a Italia, dejaste todo por amor. Sí, El proceso del desarraigo es muy difícil, eso también lo comentaste, pero además en el libro hablas de algo que sucede y muchísimo, es cambiar por el otro, es exacto. Sí, lograr que el otro llegue a sus objetivos y sus metas y empezaste a desprenderte de tu ser, ¿no? Tomando esto que dijiste, que volví a la Marcela de exacto. Palermo. Esto para mí es clave en el proceso del libro, porque Sí, muchísimas personas dejan de ser uno para ser del otro y exacto. cuando se encuentran solos, que fue lo que te pasó y donde caíste, no te encontraste. Las terapias no te sirvieron hasta tanto vos no entraste en vos
para volver a renacer. ¿Está bien Exacto, como lo escribo? exacto, Paula, exacto. Porque yo, claro, a un país, yo igual ya había estudiado italiano y demás, pero bueno, era todo nuevo. Era Claro, no, no, absolutamente, era todo, todo, desde la comida, y vos decís, Italia son iguales a no, eso también es un rollo para hablar, un mito, un mito. no, es un mito. Era todo nuevo, desde ir a comprar algo, yo el otro día pensaba, digo, me pasé, que yo, no sé cuántos meses, sin salir de la casa donde estaba, de la casa del que en ese momento era mi novio, después nos casamos. Yo decía, pero ¿cómo que no iba al supermercado después que había ido, qué sé yo, a recorrer parte de Europa sola, que había vivido? Yo me daba cuenta que no, que para hacer la compra, por ejemplo, esperaba que llegara mi novio, ¿no? Íbamos al supermercado juntos. Después, eh, no caí en una depresión, pero tuve momentos porque encontrarme sin trabajo, yo trabajaba 10 horas por día en Buenos Aires. Claro. Y no encontrar tampoco que mis títulos no tenían valor. Entonces, que te pongan en una libreta así, tipo de la cosa, la libreta del empleo era ese momento, como analfabeta. Era muy fuerte, era muy fuerte. Yo tenía gente a cargo cuando trabajaba en Buenos Aires, había hecho muchas cosas, había trabajado ya anteriores en proyectos de Naciones Unidas, como profesora en el Nacional de La Plata, un montón de cosas. Y de repente ver que sos una ignorante. No, nada. Después fui de a poquito, jamás, Paula, jamás llegué ni al 25% de mi situación que yo tenía en Buenos Aires. Mira. Yo seguí viviendo bien, viví bien, tuve una casa preciosa, me regalaron el auto, todo lo que vos quieras, pero no era, digamos, mío. Yo siempre colaboré, pero eso era una colaboración. ¿Por qué? Porque nunca tuve un lugar. Porque bueno, a veces en las parejas hay que apostar por la carrera de uno. Y bueno, se apostó. Y está bien. Y, y después el entorno. Yo vivía en un pueblo. Entonces yo me quería adaptar al pueblo, pero no pude adaptarme al pueblo. No podía. Yo iba a la fiesta de la parroquia, iba a la fiesta de esto, iba al parque a la tarde. Yo decía, con todo lo que tengo que hacer en mi casa, preparar las clases, hacer esto. Pero me fui adaptando y yo quería ser una más de las señoras que iban con los chicos al parque. Nunca lo pude ser. Porque aparte yo era siempre la distinta. Y eso también lo cuento, porque mi hija también lo vivió. Era la distinta, era la única extranjera. Yo era la única extranjera, ¿no? Y mi hija era como rarita, era bilingüe a los 5 años, pero por ahí no sabía andar en bicicleta. A mí no me importaba, pues yo le hice hacer la escuela argentina, digamos, en paralelo, se la hacía yo a la tarde como un juego, para que ella creciera con dos culturas, no Muy bien. solamente hablando español. Es más, si querés te cuento una anécdota que es muy divertida. Que seguro no está en el libro, a ver. Que no está en el libro, bueno, la abuela o mi ex suegra, bueno, una persona que yo quiero Hiciste muchísimo, mucho, sí. como una madre. Yo tuve mejor relación con mi suegra que con mi propia madre. Pensaban que era el que no tenía mucho oído para los idiomas, pensaban que yo era la hija de ella y no la nuera. Y bueno, ella hablaba porque había vivido un periodo en España y hablaba español peninsular, algunas cosas, qué sé yo. Entonces, cuando yo le hablaba a mi hija, ella siempre le encantaba corregir. Y yo amaba eso porque yo la dejaba que corrigiera mi español, ¿viste? Porque si le hacía feliz, Está yo no bien. tenía problema, nunca tuve problema en esas cosas. Entonces un día me acuerdo que yo estaba enojada por algo, ¿no? Porque ya había, el problema a veces viene de mucho tiempo antes, ¿no? Y en un momento yo le dije, Lara, come frutillas, algo así, ¿no? Y después me voy para el living y siento que mi suegra dice, Lara, ¿por qué no comes unas fresas? Y a mí se me voló, me explotó la cabeza, Paula.
Claro. Bueno, pero fue la gota que rebalsó el vaso. Me, Es me decir, explotó la cabeza, entonces empecé a gritar como una loca, no, en mi casa no se comen fresas, se comen frutillas, frutillas y duraznos. No se comen ni fresas ni melocotones. mira, No, esto para decirte que yo traté y creo que en parte lo logré, a mi hija de transmitirle la lengua. Yo digo, yo no quiero que sea el Cervantes, no, yo quiero transmitirle la lengua materna. Y la lengua materna es esta que hablo yo. Y ella con todos los modismos, para el Día de la Tradición se recitaba con 5 años Los hermanos se han unido, mira. y así con las carapelas, y bueno, y Bueno, así. pero eso, digamos, en ese momento el padre de la nena te acompañaba porque evidentemente te lo permitió y, digamos, vos hablás de ese matrimonio en sueño porque los primeros tiempos fueron magníficos. Mm, Pero ¿cuál fue ese quiebre que a lo mejor hizo que ustedes como pareja no estén, que no es lo importante del relato, mm, pero que vos hablás de los miedos, ¿no? De estos miedos que un poquito hablaste de la justicia, pero mm. también del miedo de la pareja italiana que vos ya tenías en tu cabeza, de tu historia familiar que te decían, no te cases con un italiano. Mi madre, que en paz descanse, ahora me río, pero bueno, siempre mis amigas le decían, ay, Marcela se va a casar con un francés. Pues yo Claro, estuve viviendo becada en en Francia. Francia. Y mi mamá, la palabra que siempre decía, cualquier cosa menos un italiano. Y yo me casé con un italiano, porque su padre era italiano y bueno, siempre un abuelo muy desdibujado porque murió cuando ella era adolescente. Sí, Pero por lo que se conoce, que pude dilucidar un poquito, hacer un poco de genealogía, porque es como que nadie habla de nada, sí. las cosas, viste, de las familias. Mi abuela murió trágicamente en un tornado, se le cayó la casa encima, Mm. eh, sufrió muchísimo con ese matrimonio que no, con un carácter muy especial, parecía mi abuelo. No, lo que yo digo es que a veces uno empieza a, bueno, volviendo al tema que se va dejando, te vas desdibujando Mm. y te vas haciendo como chiquita, ¿no? Que ya, bueno, no importa, no importa si no se hace esto, no importa si se hace, porque la figura principal de la familia empieza a ser el hombre. Y eso yo creo que le pasa a muchísimas mujeres. Sobre No. todo los italianos, ¿eh? No es cosa, digamos, no está mal lo que dijiste del italiano, porque el italiano, en realidad, no sé si llamarlo machista, pero el italiano, el rol del padre y que la mujer está dentro de la casa, es como, viene de ahí, viene de la raíz italiana. Vos corregime si estoy equivocada. Entonces, por las películas, por lo que uno ve, Sí, porque tiene también, amigos italianos, y la familia, y los domingos son, bueno, esa tradición argentina viene del italiano, ¿no? De los claro, domingos. en mi caso, ojalá me hubiese tocado un italiano familiero que le encantaba, Ah, la familia, mi familia, nada que no ver. fue. El Ah, norte y el sur es muy distinto. Es ¿vos en qué parte estabas? en Venecia, Ah, muy cerca de Venecia. Bueno, de hecho mi hija vive en Venecia y todo. Es muy, muy distinto. Y no, a mí me tocó una persona que no era familiera y yo todo lo contrario, yo soñaba con la familia, con no sé cuántos hijos y bueno, y sí. siempre De acá, hecho lo intentaste, de hecho lo intentaste 2 veces, ¿no? exacto, exacto. Ahí Y se fueron bueno, Sofía y Felipe. sí, porque yo les puse nombre así porque pensé que, porque siempre digo que no son, no sé, yo me quedé muy mal la primera vez creo que fue, no, la primera vez no porque me llevaba a internar, la segunda vez que del segundo embarazo, que me pusieron una de esas camisolas que te ponen, me pusieron una fila ahí con otras mujeres y yo me quería morir, porque yo me sentía sucia, estaba en la fila para hacer un aborto, pero lo que pasa es que yo ya lo había perdido, mi bebé estaba Claro, muerto. Pero te ponen así con una cosa, porque yo no había elegido perder mi bebé. bueno, Pero puede ser. estaba con gente que ahí estaba como diciendo, a ver cuándo me sacan esto de encima. Y lo digo en el libro. Y Por no, eso lo toqué.
exacto, y bueno, cada cual lo vive. Yo fueron dos, yo siempre le decía a mi hija, vos sos la tercera. Los chicos cuando son chicos te preguntan, ay, yo no tengo hermanito, vos sos Sí, la tercera. No pudieron quedarse, se fueron, son dos ángeles, pero tuviste dos hermanitos. Entonces, eso también, el duelo que vive la mujer que pierde, ¿m? Más lo que la que aborta voluntariamente, yo acá no voy a ponerme ni pro ni en contra, cada uno es dueño, pero la que tiene la desgracia de perderlo, como me pasó a mí, le pasa a un montón de mujeres, que sí, lo tampoco se habla de eso. Lo habla como si fuera un pecado. ¿Qué culpa tengo yo? La naturaleza, porque era, no sé, éramos completamente compatibles genéticamente. genéticamente. Y no había una causa aparente para perder los embarazos, pero bueno, el médico me dijo, suele pasar. Y hay muchísimas mujeres que le pasa, pero eso tampoco hay cosas que no se hablan. Yo digo, allá, seguimos con los acá, traumas. acá se trabaja mucho la perinatalidad, se trabaja mucho este duelo, y no solo la mujer, al hombre también, porque él también perdió el bebé. Entonces, acá, bueno, tenemos a Daniela Gastali, a las chicas de Mamán, hay muchísimos profesionales dentro de Crianza TV que acompañan este proceso que es tan doloroso como la pérdida de un hijo, no importa la edad que tenga, ¿no? Entonces, claro, vos estás hace muchos años afuera y evidentemente no se trabaja todo eso, No, y te hay muchas, entiendo porque es tremendo. hay muchas cosas que no, que te dicen, bueno, hay que hacer el raspaje, no tiene latido, pero nadie, y te digo, incluso en el momento que vas a la sala de operación, te ponen ahí, viste, como si estás esperando, falta, viste, que pase la que sigue. Sí, Y sí, eso sí, me acuerdo que lo tremendo. tengo porque me acuerdo de la que seguía después de mí, ¿no? El aspecto físico y todo, y la gente estaba ahí como que se iba a tomar un café. Y ahí eso me parecía horrible, Tremendo. horrible, una cosa, porque bueno, porque son cosas que en mi cabeza no entran, como no entran muchísimas otras. Entonces es difícil vivir esos procesos. Yo que ni a mi familia se lo conté. Me acuerdo que la primera vez era el cumpleaños de mi hermana. Y yo para que no se Ponga- preocuparan, le hablé con el celular, que bueno, celular en aquella época, hace 20 y pico de años, y le dije, ay, te llamo rapidito porque estoy en la montaña. Yo Claro. estaba esperando para que me hicieran el raspaje. Pero no los quería preocupar. Entonces me inventaba esas cosas, bueno, así me inventé muchas cosas, ¿no? Para no preocuparlos. Y quiero seguir con el libro porque nosotras nos vamos y el tiempo pasa. Vos decís, todos venimos a cumplir una misión y, y creo que estaría bueno que vos digas cuál crees que fue tu misión de esta experiencia que hoy lo plasmamos en Sin Culpa con Coraje. Mira, yo no sé, yo siempre digo que yo creo muchísimo en el destino, en Dios, y creo que todo el mundo te pasa lo que te pasa porque no te podía pasar de otra manera. La misión quizás tenga que ver conmigo misma y quizás con mi hija, ¿m? De aprender a valorarme y a ser yo en realidad volver a la que fui yo, porque yo siempre fui muy independiente, muy de darle ánimo a todos, y en un momento me perdí, y yo lo digo en el libro, me Sí, no. perdí, no solo en la maternidad, me perdí callándome, no pudiendo dialogar con mi pareja, por si estaba nervioso, por si esto, por si el otro, no exteriorizando lo que yo necesitaba. Eso fue mi culpa, yo lo digo, fue mi culpa. ¿Pero por qué? Por miedo a un carácter, por miedo a una reacción, que eso suele pasar también, suele pasar. Y no sé, hay teorías que dicen que del árbol genealógico, yo digo, bueno, si esa teoría es así, seguramente yo fui a cortar la rama, esa que venía ya mal de Italia, porque nunca hubiese ido a vivir a Italia yo. Claro. No es un país, y lo digo también, yo tengo mis alumnos italianos, tengo amigos italianos, hay gente que adoro, italiana, y bueno, y mi hija es italiana.
Mi hija es 50%, no, creo que es 51, me parece, por un estudio genético, es un poquito más italiana. Pero, pero no, Vamos, no, sí. no, no, está perfecto. Quiero seguir avanzando con el libro Sí, para sí, aprovechar y que vayamos picando, porque son muchos los temas que quiero ir tocando y sí. mirando con vos. Y vos hablás de la conexión de uno mismo, que es muy peligrosa, como bien Sí. decías recién, y que nos vamos dañando sin darnos cuenta por esta distancia de dejar tu ser en otro lugar. Pero además, cuando pasaste todo este proceso, donde decidiste separarte de tu pareja, vos ahí te quedaste con tu nena, Sí, 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 sí. ella hasta te entendió y comprendió y hasta te dijo, ahora te veo sonreír, es decir, que el proceso este ella también lo vivió. Y quiero que me cuentes todo eso, qué pasó en ese momento donde vos te empezaste a reencontrar con Marcela Mm. y también reencontrarte como la mamá de ella. En realidad, con la mamá de ella nunca me había separado. Y el reencontrarme conmigo misma, creo que fue ya estos últimos años, te digo. Porque Ah, cuando yo decido separarme, que ella tenía 10 años más o menos, bueno, yo sigo conviviendo con mi marido, ¿no? Todavía no habíamos hecho la separación y todo. Y yo sigo haciendo todo lo que hacía anteriormente, cocinando, lavando, planchando y sobre todo calladita, porque no podía decir nada, porque no tenía como derecho a decir nada. Hasta que, bueno, llegó un determinado momento que, bueno, que ya lo cuento un poco, pasó lo que pasó, un momento bastante de agresividad, que no tiene nada que ver la agresividad, yo digo, con que te golpeen físicamente. sí, sí, la verbal. No tiene nada que ver. A veces un gesto solo te puede causar más miedo que cualquier cosa. Que eso es otro tema, porque por ejemplo, uno de los abogados, yo pasé por dos o tres, me aconsejaba en cambio de proteger el derecho de decir, bueno, este matrimonio no va más, no estoy acusando a nadie, pero no va más, en cambio de tratar de decirte, bueno, pero te vamos a proteger de alguna manera porque tenés una hija, porque... No, la justicia, o no digo la justicia, pero bueno, uno de los abogados que pasó por este caso, por ejemplo, me decía que yo me tenía que pegar y herir yo misma. Claro. Ahí viene la denuncia falsa que sucede acá mucho en Argentina, ¿no? Que a veces se Ir y denunciar. autolesionan para acusar al otro. Claro, y yo dije, pero estamos todos locos. Claro. Porque a mí me pareció una cosa, yo dije, yo jamás haría eso. Nunca. Pero por el otro, por mi hija, no, por mí misma, porque no soy capaz de acusar o de decir, no, aunque me quede en la calle, aunque nadie me crea nada, no lo voy a hacer. Bueno, y tuve un problema con ese abogado, ¿no? Que era una mujer. Era, era, era una mujer. Pero después yo empecé a vivir en la casa familiar, todo con ella, y bueno, fue una época que no fue fácil, no fue fácil. Cuando después él se va de casa, no fue fácil, porque yo me quedé sola en una casa, en un pueblo, con un jardín inmenso, que yo siempre digo que el río lo tenía atrás, que estaba sin iluminar, y bueno, y ya había empezado a ir ella a su escuela a Venecia, así que yo me levantaba, todos los días me levantaba a las 5 de la mañana, de lunes a sábado, para llevarla, nunca la dejé sola, jamás. Quizás yo digo, quizás pequé de protegerla demasiado, podría ser, pero es lo que yo sentí que tenía que hacer, ¿no? La acompañaba, te imaginás, 18 kilómetros más todo lo que tenía que caminar, qué sé yo, y volví a mi casa porque a veces tenía algunas horas en algún colegio. Y a la tarde volví a hacer el camino y volvíamos juntas a casa. Y claro, cuando volvíamos eran las 8:30 de la noche. Y en invierno, en el norte, imagínate, a ducharse, a comer, a dormir a las 5 de la mañana, no me levantaba ya a las 6. Y eso fue un periodo muy duro para ella. Y para mí fue terrible, porque verla que se dormía, literalmente se dormía así, Si lo decís en en el el bus. autobús, a mí me mataba, porque yo no tenía la posibilidad,
económica, porque hay que decir las cosas por su nombre. No tenía la posibilidad económica de irme a otra casa. No la tenía. No la tenía. Entonces tuve que quedarme ahí en una casa que ya no era la casa pensada, porque esa casa cuando se compró era la casa para una familia, para hijos, para los 2 perros, que me los quedé yo, obviamente, los perros, las nenas, todo. Pero nada, y yo seguí haciendo todo, desde el jardín hasta llevarla, traerla, todo. Y bueno, ella veía, cuando su papá quería verla, lo veía. Nunca pusimos tal día, y aparte yo jamás dije, ay no, hoy te corresponde a vos, que tengo amigas que lo han hecho. Hoy te corresponde a vos, yo tengo... No, cuando quieras, venís, te Bueno, comunicamos. acá estamos hablando más de la historia personal, pero lo que te cautiva del libro es que al contrario, contás muy poco de la parte personal, sino que tomás pasajes de esta parte de tu historia personal Exacto, para ir dejando, yo te diría, reflexiones. Ahí estaría la palabra. Reflexiones de procesos en el cual fuiste pasando, hablamos del miedo, hablamos también de esa relación a veces abusiva o este silencio que tuviste que dar para pasar el momento. Y en realidad acá no es una historia de amor de una pareja, sino la historia de amor de una madre y una hija, ¿no? exacto, Que es mucho más fuerte este libro, pero la exacto. pareja formaba o forma un rol importante por la situación a la cual fueron llegando. Hasta que Exacto. llegó la adolescencia. ¿Qué Mm. pasó ahí con tu hija, tu relación? Mira, visto desde mi Se me óptica, fue, Marce. eh, no, 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 acá Ahí si estoy. estamos en vivo, no sé si se me Eh, desconectó. acá estoy. Ahí está. No, yo siempre decía, y se lo decía a mis alumnos, porque yo la mayoría de los alumnos son adultos, ¿no? Decía, "Ay, mi hija adolescente es divina, a veces me dice, voy a dormir con vos, mamá, compartimos, nos reímos de, que lo cuento en el libro un poco de los nombres de sus ancestros italianos, fuimos a la casa de sus bisabuelos acá en España. Nadie hubiese pensado que podía pasar lo que pasó. Jamás, jamás. Hasta los 15 años, nunca, nunca sospeché. Es cierto que con la adolescencia se volvió un poco más taciturna, un poco más silenciosa, pero tampoco pensé que era una cosa tan dramática, porque los adolescentes son así. Yo en ese momento trabajaba casi siempre con adolescentes. Nunca pensé que podía, la veía con su mal humor, pero bueno, todos fuimos adolescentes también. Hasta que un día llegó, que el papá la llevó a casa, y ella vino muy mal, muy casi de mal modo. Entonces yo le digo, ¿qué te pasa? Porque yo estaba muy angustiada porque en el medio tuve problemas económicos, problemas, un montón de cosas me pasaron. Entonces le digo, ¿qué te pasa? Que estás con esa cara. Pues siempre con cara, yo trataba de estar lo mejor posible. Nada, nada, nada. Entonces yo me acuerdo que agarré la mochila y se la tiré al piso y la agarré de los hombros, la agarré de los hombros y dije, Lara, ¿qué te pasa? Si no querés estar conmigo, andate con tu padre. Bueno, choqueada, completamente en shock estaba ella. Yo creo que, ¿por qué? Porque yo jamás, jamás, ni tonta, nada. Siempre estimulándola, nunca diciéndole sos la más linda, sos la más inteligente como hacen otras madres. No No, con la verdad. no. Siendo y estimulando cuando veía que por ahí ya no creía en ella, tratando de ser lo más objetiva posible. Y yo creo que fue tan fuerte, más que mi reacción, la reacción de verme así, enojada, que agarró y se fue y nunca más volvió. Pero ahí, bueno, ahí entra un periodo terrible mío, horrible, pero ahí también
hubo partes ahí que aprovecharon, digamos, la onda para surfear, ¿no? Y bueno, y al final tocar lo único que me interesaba, Paula, a mí no me interesaban los 300 metros de casa, el auto en la puerta, ser la mujer a mí no me interesaba nada, a mí lo único que me interesaba era mi hija. Y bueno, es ahí donde se tocó. Pero a veces eso, yo creo que, no sé si habrá padres que están escuchando, es muy peligroso. Es muy peligroso porque en ese tira y afloje con los hijos, que yo considero no haberlo hecho, porque si no estaría luchando en Italia, hubiese ido a juicio, hubiese hecho de todo, hubiese quedado ahí. Los que salen perjudicados son los chicos, son los hijos, simplemente. Es lo que yo insisto. Es lo que Bueno, yo insisto, algo, una cosita, porque seguramente me podrán decir, vos algo habrás dicho del padre de tu hija, algo habrá, sí, seguro, y yo no fui una santa, y yo más de una vez, y yo lo cuento en el libro, creo, rompí fotos, y llorando a mares, y cortando con la tijera las fotos de su papá delante de ella. ¿Está bien? No, no no. está bien. Pero bueno, otro libro te podría decir cuáles fueron las causas que me llevaron como mujer y a ser humana de hacer ese gesto delante de mi hija. Porque de afuera es muy fácil. Ay, uno se tiene que controlar, uno tiene que ser esto, tiene que ser el otro. Pero Bueno, hay que estar ahí, hay que estar ahí. hay que estar ahí. Hay que estar ahí y ahí lo dejo eso. Pero también hubo otro episodio y fue cuando vos tuviste que tomar la determinación de irte de esa casa, el costo Exacto. era muy alto, y de preguntarle a tu hija, ¿querés volver? Te dijo que no. Exacto. Y la segunda pregunta Sí. es, ¿querés que viva cerca tuyo? Y Y ahí también lo otro no. exacto, porque yo, la casa, por una cuestión de separación de bienes, estaba a nombre de mi ex marido, ¿no? De su papá. Entonces, la casa siempre sigue al hijo. En Argentina creo que también. Bueno, entonces, como la hija no estaba conmigo, en teoría yo tenía y tuve que dejar la casa, ¿no? Aunque su papá me dijo, te puedes quedar un año, que yo dije, no, yo no puedo invertir en una casa que son una boleta de luz, por ejemplo, te doy un ejemplo así, eran 600 euros, te digo, la tengo como muy fresca porque es la última boleta que pagué cuando ya había dejado la casa, que yo ya no estaba ahí, pero estaba a mi nombre y la pagué. Entonces yo dije, no puedo mantener esta casa y estando sola. No tiene sentido, porque ya hasta los perros se habían muerto. Entonces dije, me voy. Pero dije, primero quiero preguntarle a ella si hay posibilidad que ella vuelva a vivir conmigo. Entonces me quedaba, porque no estaba previsto venirme. ¿Qué edad tenía ahí? 15, 15, 16. Ah, 15. 15 años, pero aparte, cuando cumplió los 15 años, me acuerdo que estuvo amorosa conmigo, qué sé yo, y, y al mes pasó esto que pasó. En el medio hubo un problema con unas fotos que yo le saqué, unas fotos para los 15 años, para nosotros, Paula, son los 15 años. Allá Sí, no existen los 15 años, pero yo le claro. hice su torta, invitó a 4 o 5 amigas, bueno. Y yo saqué unas fotos de ella con el oso, con su oso, el primer oso cuando nació, imagínate la calidad de las fotos, ¿no? En el jardín y con un vestidito así negro, que era mío, porque no tenía ropa negro, descalza, con un pelo así. Bueno, esas fotos las usaron para acusarme que yo la quería hacer más grande de lo que era. Yo digo, pero esta gente en qué mundo vive, ¿no? Porque unas fotos preciosas y con una simplicidad porque ella es así, ella no es de maquillarse, no es de vestirse así, como las chicas normales de 15 años, no, ella es muy simple. Y bueno, y me perdí. No, de que estabas contando como en los 15, esas fotos fueron un conflicto importante en la relación. Exacto, porque ella no quería, yo le dije, vamos a sacar unas fotos que tu abuela, por mi madre, que se murió después, 2 años después,
Y es más, yo elegí las más lindas y se las regalé a su papá para el cumpleaños de su padre, que es en septiembre. Bueno, y todo fue así, tergiversado, mezclado. Yo creo que podría ser un libro, Paula, con la Solo es. defensa que yo escribo. Yo me la escribí la defensa. La abogada la presentó, yo la escribí. De todas las pavadas y las cosas que han dicho, que ha dicho el abogado, ¿no? ¿Viste? Cosas así, sin sentido. Pero bueno, no tuvo ningún efecto eso porque el juez no leyó, parece eso. No ha leído nada. Ni siquiera los documentos que yo presento cuando me acusan, no me acusan, dicen dos cosas que no eran verdad, ¿no? Con respecto a un trabajo, no era nada importante, no era, era importante para la parte económica. Pero la abogada me dijo, no, esto el juez ni lo lee. No. Pero, perdón, alguien declara el falso, yo estoy presentando los documentos y nadie lo mira. Pero bueno, ella está ahí, perfecta, era la hija perfecta. Nunca, era el principio de la pandemia también, Ah, empezaba el liceo que ella estudia Bellas Artes, así que nos quedamos hasta horas de la madrugada haciendo sus dibujos, yo la acompañaba, todo bien. Nunca vi nada extraño en lo que puede ser un adolescente. Que bueno, pero ¿hoy cuánto tiene ella? 20 años, cumplió el 9 de junio, 20 años, que fue el día que salió el libro. Ah, sí, me lo dijiste, perdón, se me ha pasado. ¿Y nunca más la volviste a ver o hay encuentros? No, no, sí, la vi Ah, hace 2 años creo, sí. Ahora en diciembre va a ser 3 años que no la veo. Y pero ya, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden volver a ver? Porque una cosa es decidir irte a vivir con tu padre y mantener una relación con tu madre, y otra claro, cosa es bueno, irte eso y habría que cortar. preguntar. Ese, Invitarla al programa. No sé. Ella me dice, vos sabés por qué. Bueno, y yo analicé y reanalicé todo, te digo, las cosas estas que te estoy contando, que son muy personales y que yo dije, bueno, estuve mal, estuve bien, hice así. Pero en realidad no sé. Eh, Cuando la fui a ver, sí, nos vimos muy poco y hablamos por teléfono, yo no hago una videollamada con ella porque las videollamadas no me las atienden. Entonces, llamo tipo telegrama y algunos días sí hablamos más o me cuenta algo, a mí me encanta que me cuente Bellas Artes porque bueno, yo quería estudiar Bellas Artes. tu Y abuelo era, ¿no? El mi, abuelo paterno de ella. exacto, mi padre era pintor y a mí me gusta pintar y bueno, y que ella siga Bellas Artes para mí fue una cosa increíble, me encantó. Y a veces me cuenta, pero hay días que por ahí no, para el cumpleaños no pude hablar con ella, por ejemplo, porque está ocupada o tiene el teléfono silencioso. Y, y otra pregunta, ¿tenés gente en su entorno que te cuenta que está bien o no? Por si, claro, por si tiene una depresión adolescente, vaya a saber, digo, pregunto, te estoy tirando. Claro, no tenés nadie. No, de que yo lo pienso y lo pensé y todo. Y no tengo a nadie que me cuente. Y además Porque vos te fuiste a otro país, porque eso es, cuando ella a vos te dice, vos le decís, ¿querés volver? No. ¿Querés que esté cerca? No. Y mm, tuviste que tomar la determinación de irte de Italia. mm. No sé, por cuestión económica, supongo, no sé, Sí, por no, y aparte era, si yo me quedaba en Italia, como venía así la cosa, yo digo, yo termino con una depresión o me suicido. Porque fue terrible, 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 porque era como todo en contra. La única persona en la cual yo me apoyé mucho, que era la madre de mi ex marido, mi suegra, de buenas a primera, obviamente. Los hijos son los hijos, ¿no? Eh, no pude contar más con ella, cosa que me dio mucha pena, porque yo ya yo tenía hasta programado su vejez, imagínate, programado que viviera con nosotros, qué sé yo, todo. Así que dije, no, me voy, porque tampoco tenía casa ni nada, yo tenía que dejar todo, Paula. y Entonces, dije, bueno, me voy a España, porque Argentina no, Argentina era como decir, bueno, me voy y no sé si alguna vez la voy a volver a ver. claro, que estás.
Y otro dato, ¿y el acompañamiento de tu expareja nunca lo hubo para esta relación? Eh, Digo, que te haya ayudado o vos haber podido hablar con él, porque más allá, yo lo que digo, cuando existen, me acuerdo que yo les digo a todos, mientras que hicieron el amor los chicos no estaban, ahora nos divorciamos, los chicos son parte. Entonces, creo que la relación de ustedes es una cosa, siempre pienso en las parejas, y otra es la relación con los hijos, porque yo Totalmente, no creo que tu hija la esté pasando bien sin la madre, viendo a otras totalmente. amigas que tiene a la mamá. Es decir, Pero hay algo ahí que ella no puede resolver, que, no sé, nosotros en la Argentina sí estamos acostumbrados a tener terapia y no por eso estás loco. Vos en un momento decís en el libro, el europeo cree que si vas al terapeuta es porque Pero estás mira loco, que, y en pero realidad, ella va a terapia, su papá dice que me comenta a mí, ya tenía, yo no sé si era antes o después de los 15, bueno, dice, mirá, qué sé yo, porque conozco una pareja que en 3 meses el chico cambió muchísimo, ¿qué te parece si Lara va a terapia? Porque está muy encerrada en sí mirá, misma. qué bien. A mí me pareció genial, genial. Buenísimo. Dije, sí, porque si yo iba a terapia, pero nunca lo había propuesto yo porque tenía esa versión, ¿no? Que bueno, a terapia van los locos. Bueno, Bueno, pero desgraciadamente me encuentro con una terapeuta que yo no sé cómo funciona en Argentina, pero que me terminó de arruinar la relación con mi hija. Así lo digo y lo declaro y no me interesa nada, Paula, porque fue empezar y se me dio vuelta completamente y ya ni me quiso ver. Y la terapeuta, por ejemplo, en Italia funciona así. Si la terapeuta, vos como mamá, si yo soy el problema, porque evidentemente era yo el problema, Paula, a la terapeuta la llamo desesperada, dígame algo, no le gusta la comida que le hago, dígame, no le ponga sal, no sé, o mándeme a otra terapeuta, o haga algo. No, la terapeuta no. No, yo no puedo hablar con usted si su hija no me autoriza. es que acá también es así, Marce. Es ¿Por así, qué? Porque bueno, es hay un una locura. secreto. No, 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 no. Bueno, lo que pasa es que hay un secreto, como el secreto del sumario, y un secreto profesional. Está Entonces, bien, se entiende que tu hija está yendo a un profesional para que le ayude a abordar esa crisis que está teniendo o ese problema en particular. Y que una madre o un externo se meta o quiera saber qué sucede ahí, no corresponde. Pueden tener un juicio. claro. Entonces, otra cosa está de parte del terapeuta que pueda llamar a las partes, a los padres, porque ven algo que cree que podrían solucionar ambas. Bueno, eso es otro tema, pero me parece que sí, funciona así acá. Claro, Es yo, por igual. ejemplo, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo y se lo discuto a cualquier terapeuta, porque una cosa es que hables de cualquier cosa, ¿no? O que te cuente todo lo que tu hija dijo. Y otra cosa es que te tire un cable la psicóloga, porque yo hacía terapia, pero la psicóloga, viste, en realidad quedó la relación nuestra en manos de la psicóloga. Y yo eso no me lo saca nadie porque empezó la psicóloga y fue para peor, 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 peor. Claro, si le tenía que hablar a alguien, seguramente a mí no me iba a hablar, le iba a hablar a su padre, que era el que pagaba la terapia carísima. Siguió por años, yo ya ni me atrevo a preguntar si sigue Y la terapia o no. vos dijiste algo también en el libro y haces como un reconto en un momento el catecismo, ¿no? Ah, ¿Qué el pasó con el catecismo. catecismo y la Mm. relación de tu hija con eso y vos con la iglesia? Sí, 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 sí. Yo digo que cuando me aparté de la institución, empecé a querer más y se lo dije a la catequista. En realidad, eso porque en el relato es como que hay saltos de tiempo. Se Sí. vuelve para atrás, se vuelve, pero bueno, es así el relato, ¿no? Y por ejemplo, ella sufrió muchísimo en la escuela primaria también, ¿no? Cuando en el pueblo, ¿no? Y bueno, y el catecismo, ella hizo scout también 1 año y medio, y el catecismo, terrible, terrible como adentro del aula de catecismo le hacían bullying, pero bullying, decir, acá no te sentás, y la empujaban. Yo en el último año de catecismo me iba todas las clases así.
y lo hacían adelante mía, y la catequista, en cambio de hablar de eso, no hacían nada, pero tampoco lo hacían las madres, y tampoco lo hacía el grupo Scout, que el capo Scout, recuerdo, en un momento, tenía 9 años mi hija, de chiquitita siempre fue súper exuberante, así, bueno. Y en un momento el capo scout, porque no sé qué había pasado, me dijo, ay, vi la maldad en los ojos de tu hija. Perdón, en una criatura de 9 años. Entonces dije, ya esto no es para mí. Bueno. Y era la madre de un compañero de ella de la escuela primaria, ¿eh? Entonces siempre se creó esa cosa que, ya te digo, siempre la bulizaban, porque no sé, ¿se dice bulizar? No sé. No sé. No sé, pero bueno, la hacían bullying, porque ella era la distinta, porque ella no jugaba con las Barbies y no se ponía a leer, qué sé yo, eh, mitología nórdica en el recreo. Y bueno, y así, y eso también fue. Ahí sí, así, después de la comunión dije, basta, 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 porque esto no es para mí, porque veía tanta hipocresía No, no de los chicos que ni sabían, terminaron el catecismo y la formación era que ni sabían qué era el catecismo, ni para qué iban a la comunión. no, Nada. es que lo rescaté esto, yo soy muy, Mm. eh, muy de la parte espiritual, a mí me encanta, de hecho estoy haciendo Sí, ahora un curso de oratoria y todo, pero no me imaginaba que en Italia que es como un país, tenés el Papa, tenés la religión, parece recontrafianzada y que sucedan estas no, cosas, no, ¿no? no, Por no, eso me es llamó la todo, atención cuando leía el libro. exacto, son sepulcros blanqueados, ¿sí? Yo lo digo, a mucha gente no le va a gustar y a mí, y ahora cuando aparezca la versión en italiano menos, pero a mí no me importa. Eso es lo que yo viví, es lo que yo viví. La Está bueno. cosa de, y no te digo cuando ya te separás, cuando ya te separaste miran como si sos un extraterrestre. Y yo lo digo bien, muchas porque te separás y otras en realidad por envidia, porque hay tanta hipocresía que todos tienen la familia perfecta. Claro. Bueno, para ir cerrando, ya vamos a ir cerrando, así cerramos la última parte del libro. Y al final ya hablas del error, que hay que transitar el error y lo trabajás con la culpa, digamos. Una cosa es Exacto. el error, pero no hay que tener culpa por ese error, porque todo error, como yo le enseño a los emprendedores, no sé si te conté que, así te conté de Business Kit, que los errores son parte del proceso del aprendizaje del camino para crecer. Si no me equivoco, no puedo cambiar, porque creo que si lo Exacto. estoy haciendo bien, sigo para adelante. Y ahí va Exacto. cerrando, ¿no? Dice, tú eres el coraje que te impulsa para salir Exacto. adelante. Exacto, y yo sí hablo mucho en el libro de que una cosa para mí fue darme cuenta que es la culpa y otra cosa la responsabilidad. La culpa tiene que ver con la intención, Paula. Yo Claro. tuve intención de hacer algo mal con ella, de que se traumatice o no sé, o algo pasó seguramente. No, porque mi intención siempre fue de hacerla feliz y de crear un mundo de por ahí de yuppies o no sé qué. Siempre esa fue mi intención. No de hacerle mal, ni ensañarme con ella, ni por su paz, nada. Salió mal, hubo una mala interpretación. En cambio de una torta, no sé, de Winnie the Pooh, quería la de Blancanieves y qué sé yo, y no supo decírmelo, por eso no le hice la de Blancanieves. Y bueno, y ahí se sintió frustrada. Bueno, no lo sé, no lo sé. Puedo ser responsable, sí, pero no culpable, porque yo todo lo que Así. hice no lo hice con la intención. Y es lo que digo, ella no es culpable de nada tampoco. Pero bueno, también es responsable, porque, y no estoy culpabilizando porque estoy separando bien. Yo tuve que cambiar camino, tuve que cambiar vida. Y hay una causa. No es que un día me levanté y dije, me voy a ir a España, me voy a dejar todo. No, más todo lo que después pasó, porque el proceso de vivir en el exterior a una cierta edad, decir, empiezo de cero, a los 10 días que yo me vine se murió mi madre en Argentina, no pude viajar. Bueno, es como un Un cúmulo todo. de cosas que sí, que es muy, muy fuerte.
Pero lo más fuerte es no entender todavía qué pasó. Pero lo que yo le digo a todas las madres o a los papás, hay que seguir. Y bueno, como ellos decidieron seguir sin nosotros, bueno, tenemos que seguir sin ellos. No los podemos obligar. Tal No, cual. Quiero cerrar, no, más vale, quiero cerrar con esta frase. Dice, mi destino, vos lo pusiste, ya no es un lugar, sino una nueva forma de ser. sí, es una frase de Marcel Proust. Sí, Muy es bueno. muy, muy linda. Y otra que, si me permitís, la que dice, no me acuerdo en qué capítulo, si era en el sexto, creo, que la indiferencia es lo contrario, por ejemplo, lo contrario al amor no es el desamor, es la indiferencia. Lo contrario a la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario a la religión no es la heresía, es la indiferencia. Bueno, va enumerando. Y la última parte, que yo creo que a muchos les ha pasado, dice, y la diferencia entre la vida y la muerte, la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Porque llega un momento que decís, ¿para qué vivo y para quién vivo? Porque eso me pasó también. Entonces ahí es como que haces un clic y decís, bueno, no, tengo que vivir por mí. Tengo que vivir por mí por si en algún momento me necesita. Y por mí misma, primero por nosotros, Fue lo básicamente. que vos dejaste en el momento que ya te fuiste a Italia, porque ahí dejaste de ser Marcela Calavia para ser la mujer de, para crear la familia y pensar en el otro, y que muchos pasan por ese proceso, ¿no? Sí, 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 En sí. muchas parejas de un lado o del otro que dejan de ser uno mismo para complacer al otro y no tiene esa otra evolución, y que fue parte del proceso que vos fuiste contando, ¿no? Como la Exacto. columna vertebral de redescubrirte y de todas estas situaciones que fueron pasándote en la vida. Y vuelvo al tema de la misión. A lo Mm. mejor tu misión fue contar esta historia que le pasa a muchísima gente Pues, cuando se van del eje, que es lo que Dios dice. exacto. Dios dice en la Biblia de que lo que quiere es que seas vos. Habla de esa perfección, de tu Exacto. ser, después el resto. Ámame a mí como a ti mismo, es decir, igual, Exacto. ¿no? Y cuando vos dejás de amarte vos, y no es una cuestión de egoísmo, No, 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 de, tal ay, cual. qué linda que soy, no, sino No, hablar de, si yo no me amo, volvemos a la frase trillada, si yo no me amo, ¿cómo amo al otro? exacto, Pero a tal cual. veces no es solo una frase, sino que lo vivís y no te das cuenta que te pasaste para el otro mambo. Exacto, tal cual. Bueno, Tal quiero agradecerle, mira, a Graciela Yerra, que te dice cual. excelente éxito, sos muy especial, a Magda Ramírez, Marcela, mujer guerrera, me encanta, a Nora Enríquez Zabaleta, que dice un enfoque muy interesante, imagino que el proceso ha durado años para poder hablar con tanta claridad ahora, y bueno, dice meditaciones guiadas, Feli García dice, súper Marcela, de meditaciones guiadas. Bueno, yo también te agradezco de corazón. Vamos a recordar tu Instagram, pero igual está en la descripción del video para Sí. que te puedan seguir, entender más y meterse más de lleno en esta historia del libro. Ok, gracias, Paula. Sin culpa, punto con coraje es el Instagram. Es el Instagram del libro. Muy bien, excelente. Lo quise mostrar, no dejarlo ahí afuera. Y aparte puedo decir una cosita sola, la tapa Sí. es de un artista argentino, Ah, Fernando, ¿viste? sí, Fernando Comel. Un, Ah, ¿no lo un- pintaste vos que sos pintor? Va, no, que te gusta. no, la hizo Precioso. Fernando y los dibujos interiores también son de Fernando Comel. Excelente, Sí, excelente. muy, muy Ahí lo bueno. mostré por Fernando. De hecho, lo agradeces en los agradecimientos Sí, sí, y sí, sí, pusiste el nombre, no, no me percaté ni pensé que era argentino. Bueno, sí. gracias, Marce de Bueno, corazón. Nora Enrique Zabaleta, no voy a decirte gracias nuevamente por la charla y para mí también un gusto de procesar esto. En realidad, todo lo que hablamos no es nada al lado de lo que está en el libro, que invito a todo el mundo a conocer. Si bien nosotras nos explayamos un montón, creo que en una hora lo pueden leer al libro, sí, pero sí, porque les apasiona y porque te atrapa, porque no es reiterativo, porque te va llevando de un lado al otro rapidito en pocas hojas y que uno puede llevarse a la conclusión, nada más que ahora en esta entrevista conocemos qué siguió después de esa separación a los 15 años. bueno, gracias Paula, gracias por la invitación. Un besito. Un beso enorme, gracias.